Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. En solo unos días, la ciudad de San Salvador, en El Salvador, un país que tiene la extensión de la provincia más grande de España, que es Badajoz, recibirá a cientos de expertos latinoamericanos del mundo de las finanzas en el marco del 25º Foro Iberoamericano de Garantías que organiza la red Regal. Hemos querido repasar con dos grandes conocedores de los sistemas de garantía a este y al otro lado del Atlántico la situación económica que estamos viviendo, pero también la relevancia que ha tenido la financiación a partir de avales y garantías en los 2 años largos de pandemia y en este momento plagado de incertidumbres. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Compromiso Iberaval, el podcast de la sociedad de garantía que se preocupa por las pymes, los autónomos y los emprendedores. Arrancamos. Compromiso Iberaval. Raúl Buitrago ha jugado un papel muy relevante dentro de la Red Iberoamericana de Garantías, REGAR. En unos días acoge su 25º Foro de Sistemas de Garantías y Financiamiento. Estamos ante un brillante economista quien ha ejercido durante más de 2 décadas cargos de relevancia en entidades colombianas. De él destacan su enorme capacidad analítica, así como el manejo de crisis y su excelente negociación. Fue presidente del Fondo Nacional de Garantías de Colombia en el momento más complicado de la pandemia y lideró el empuje de esta entidad para respaldar a las pequeñas empresas de ese país latinoamericano. Con anterioridad ocupó el cargo de secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá entre 2016 y 2019, con una supervisión de más de 3.600 proyectos, y también ha llevado a cabo como profesional liberal trabajos para compañías como Renault o Boitech. De igual manera, fue consultor del programa de reforma de la Administración Pública de Colombia en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, es máster en Finanzas por la Universidad de los Andes con calificación cum laude, especialista en Derecho Económico por la Universidad Externado de Colombia y economista por la Universidad Nacional de Colombia. También ha ejercido la docencia y es un reputado conferenciante. O sea que con esta hoja de vida, como dicen por allá, podemos estar muy contentos de tener en este podcast, en Compromiso Iberaval, a Raúl Buitrago. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Chema, mil gracias por esa introducción tan generosa. Bueno, muy contento de estar aquí en este programa para poder contar y hablar acerca de la relevancia de las garantías en el contexto de crisis, pero sobre todo para hablar del futuro de este instrumento tan potente con el que cuentan las naciones. Bueno, la financiación sigue siendo un elemento esencial para la vida de las empresas, ya que hablábamos de vida antes. No sé cómo habéis vivido y perdona que te tutee, desde allí, desde Latinoamérica, todo el proceso derivado de la pandemia, que bueno, ha acontecido obviamente en todo el mundo, pero no sé si ha tenido allí alguna singularidad particular. Chemas, pues mira, yo diría lo siguiente, yo creo que hubo una reflexión muy importante sobre la importancia de las empresas en nuestra economía y en nuestra cotidianidad. Previo a la pandemia, las empresas estaban ahí y se daba como una situación de hecho, ¿no? Las empresas existen y el trabajo está y no se requiere, digamos, como una énfasis particular en ellas. Cuando se cerraron la economía, se cierra la economía y vamos a ese lockdown o esa, digamos, cuarentena tan fuerte, pues evidentemente lo que surge es la angustia de en dónde voy a trabajar y qué va a pasar donde el sitio donde yo trabajo. Y la financiación cumple un rol fundamental y fue muy importante en el periodo de pandemia porque a diferencia de otras crisis que vivimos en Latinoamérica, el sistema financiero fue parte de la solución y no parte del problema. Parte de la solución porque mantuvo la liquidez para que las empresas pudiesen pasar la parte más dura de los cierres y estar el aparato productivo, la unidad productiva, la unidad empresarial, estar lista para poder coger la ola de la reactivación, ¿no? Entonces, lo que se hizo en el periodo de pandemia fue reconocer que tal vez el segundo activo más importante que tiene una organización empresarial, después de la gente,
de su equipo es la caja. Una organización sin caja no puede operar, no puede pagar los proveedores, no puede pagar la nómina, no puede pagar los arriendos, no tiene cómo mantener, digamos, el negocio en marcha. Y las políticas públicas que se diseñaron en Colombia, pero también en todos los países de la red iberoamericana que conforman Regar, fueron encaminadas a preservar ese activo tan valioso, pero tan poco conocido y tan poco relevante, digamos, en el contexto de la discusión pública, ¿no? Digamos, la caja, igual que las empresas, era una cuestión que estaba dada ahí. El negocio va en marcha y va generando su propia caja y prospera. Pero cuando se afecta ese activo, entonces la necesidad de protegerlo se convirtió en un objetivo de política pública para que efectivamente las empresas se mantuviesen vivas y fuertes en el momento en el cual se llegara la hora de la reactivación. La pandemia, Raúl, es cierto que ha cambiado muchos procesos a muchas empresas en todo el mundo. Así no sé si crees que ha habido un cambio de chip, por decirlo de alguna manera, y que los particulares sí están apostando más que antes por emprender por su cuenta. Han perdido en cierta manera el miedo. Yo creo que sí, la necesidad creó unas oportunidades maravillosas, es decir, la necesidad de crear unas fuentes de ingresos impulsó a las empresas, o a los empresarios más bien, a crear nuevas ideas. Y también ocurrió un fenómeno bien interesante. Hubo empresas que evidentemente se quebraron porque no pudieron superar las condiciones de la pandemia, pero el conocimiento no se perdió. O sea, el empresario tenía su red de clientes, tenía el saber hacer, bien sea para producir un bien o para prestar un servicio. Y entonces lo que ocurrió allí es que tan pronto se diseñaron todos estos mecanismos de apoyo, se logró nuevamente hacer nuevos emprendimientos, ¿no? Se pudieron hacer nuevos emprendimientos que les permitió reconstruir rápidamente las redes comerciales que tenían las empresas y generar nuevamente riqueza. Y evidentemente yo creo que la digitalización y la transformación digital pues es un lugar común, pero en lugar de ser, digamos, un cliché en la afirmación, se llevó a la práctica. Y esa transformación digital se dio por necesidad, ¿no? Entonces, las ventas a través de los marketplaces digitales, por ejemplo, también la necesidad de poder aprender a manejar herramientas como esta que estamos teniendo hoy, Chema, de poder tener una conversación abierta a miles de kilómetros de distancia, y la posibilidad de diseñar metodologías de trabajo ágil transformaron la forma en la cual las organizaciones, incluyendo los fondos de garantías, prestaban sus servicios o producían sus bienes. Entonces yo sí creo que hubo un cambio de mentalidad hacia la gerencia ágil de las organizaciones. Las decisiones ya no se podían demorar lo que se demoraban antes porque el tiempo, eso era una contrarreloj, y el tiempo que pasaba sin tomar una decisión ponía en riesgo el aparato productivo. Entonces se necesitaban procesos ágiles de tomas de decisiones y una articulación muy importante de los equipos para poder permear esa decisión a toda la estructura. Y una vez generada esa articulación, poder generar los productos mínimos viables para poder atender las condiciones de crisis. Entonces, evidentemente, Chemas, como tú lo dices, hubo un cambio de chip. El Banco Mundial analizó los fondos de garantías iberoamericanos y en concreto determinó que el Fondo Nacional de Garantías de Colombia es el que tiene mayor concentración de garantías a microempresas por número de créditos. ¿Esto por qué ocurre, Raúl? Bueno, yo creo que ahí voy a hablarte primero de una regla, digamos, que es común a todos los países latinoamericanos, iberoamericanos, que conforman Regar, y luego ya me concentro en el caso concreto colombiano. Yo creo que hubo un reconocimiento muy importante de que efectivamente el empleo y la generación de riqueza está muy concentrada en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el empleo, sobre todo, más de un tercio, casi todas nuestras economías, está concentrado en las microempresas, ¿no? Entonces, esa realidad estadística llevó a que los esfuerzos de diseño de políticas y de herramientas para poder mantener la liquidez, donde las garantías cumplieron un rol fundamental, se enfocaran específicamente en esos segmentos. Entonces, ese es un común denominador. Cuando uno mira el antes y el después de la pandemia respecto, digamos, del número de unidades productivas, todos crecimos, ¿no? Evidentemente, Colombia creció a unas tasas mucho más aceleradas, pero el punto es que todos crecimos porque efectivamente se entendió que las empresas más vulnerables ante esta situación de pandemia
que tenían una caja más débil, por decirlo de alguna manera, eran las micro y las pequeñas empresas, particularmente las microempresas. Ya las medianas y las grandes, que también tuvieron dificultades, pues estaban enfrentando un entorno, tenían, digamos, como mayor capacidad pulmonar. Piensa tú en un barco, ¿no? Y el barco naufraga, ¿no? Y entonces ahí caemos todos al agua. Y ojalá todos sepamos nadar. Los que sabemos nadar, pues evidentemente empezamos ahí a sobrevivir. La pregunta es cuánto aguantamos, qué capacidad pulmonar tenemos para aguantar. Pues las grandes tienen unos pulmones enormes, las pequeñas un poco grandes, pero las medianas, perdón, grandes, pero del tamaño justo apropiado a ellas, y las micro y las pequeñas tenían muy poco aire. Entonces ahí es donde a quién se le lanza primero el salvavidas, a las grandes, a las medianas o a las micro y a las pequeñas, y qué tipo de salvavidas se les lanza. Entonces se diseña la política pública para lanzar el salvavidas preferentemente a las micro y a las pequeñas, de forma tal que pudiesen aguantar para cuando llegara, digamos, el equipo de rescate, ¿no? Que el equipo de rescate es la reactivación, que nuevamente haya demanda de bienes y servicios por parte del mercado. Y eso ocurrió en nuestro país, y en Colombia en particular. La explicación se da fundamentalmente porque el esquema de coberturas de garantías generó una discriminación positiva para las micro y para las pequeñas empresas. Los porcentajes de cobertura inéditos en nuestro país llegaron a ser cercanos a ser exactamente el 90% para las micro y para las pequeñas empresas. Y esto es bien importante porque se mantuvo una máxima, digamos, de administración de riesgos en el sistema financiero, y es el riesgo compartido. Es decir, que a la hora de originar el crédito por parte del intermediario financiero, evidentemente haya una exposición patrimonial mínima para poder tener controlados de cierta manera los problemas de riesgo moral y de selección adversa que se presentaban a la hora, digamos, de tener completamente cubierto el riesgo. Entonces esa es la razón fundamental por la que evidentemente se creció tanto el número de garantías dirigidas a las microempresas. Y la otra es que muchos microempresarios utilizaban fuentes alternativas de financiación. Chemas, y esto es bien importante mencionarlo porque esto también es un hecho común a los demás países. Entonces utilizaban créditos familiares, utilizaban sus recursos propios, hipotecaban su vivienda para poder, digamos, tener capital de trabajo para poder hacer crecer su microempresa. Y cuando llega la pandemia, pues evidentemente esas fuentes alternativas de financiación distintas al crédito formal se cierran. Y como la política pública fue darle una señal a los bancos para que mantuvieran abiertos los canales de liquidez por vía de mayor absorción de riesgo de crédito por parte de los esquemas de garantías, entonces la opción que tenían las microempresas es ir al crédito formal y a las fuentes formales de financiación. Entonces también generó que no que hubiesen nuevas empresas, sino que las empresas cambiaran sus hábitos de financiamiento y pasaran a tener financiación formal y que conocieran los instrumentos de financiación formal. Esas son las dos razones fundamentales. No sé qué momento se vive ahora en Iberoamérica, en Latinoamérica, porque aquí en España sí estamos, en España, en Europa, sí estamos muy condicionados por ese contexto de guerra en el patio trasero de Europa. Ucrania está sosteniendo posiciones frente a Rusia que ya ha planteado el cierre de sus conductos gasísticos, que obviamente tiene un impacto en la energía, también está teniendo impacto en materias primas concretas, en alimentos. No sé qué momento vivís en Latinoamérica, también por conocerlo. Claro, no, muy importante. Yo creo que los mecanismos de transmisión de esos fenómenos globales los entendemos hoy, pero no los comprendíamos hace unos meses. Nosotros pensábamos que la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia hacia Ucrania, iba a tener un efecto exclusivamente en Europa por vía de los precios de la energía y el encarecimiento, digamos, de las fuentes de combustible para poder generar energía eléctrica. Y nos sentíamos ajenos a esa situación. Pero quiero decirte que la discusión que se está dando, por ejemplo, en materia de precios de energía en Europa es exactamente la misma discusión que se está dando en Colombia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Por qué nos está afectando un problema de administración geopolítica del gasoducto entre Rusia y Europa? ¿Por qué nos está afectando a nosotros en Colombia? Pues bueno, el mecanismo de transmisión es vía inflación y vía el incremento en el índice de los precios de la inflación al productor, el IPP, el índice de precios a los productores. ¿Qué ocurrió? Que vía el encarecimiento de los insumos agrícolas hubo, digamos, un escalonamiento también de la inflación total, con el componente de inflación por alimentos muy preponderante en este ejercicio. Y esa inflación por alimentos también tuvo un efecto, digamos, también en los niveles, por ejemplo, de remuneración a los trabajadores, lo que llamamos en nuestro país el salario mínimo.
Y ese incremento en el salario mínimo para poder compensar esa inflación de alimentos también generó unas presiones inflacionarias en los bienes y servicios por fuera de la canasta familiar. Entonces, en últimas, lo que ocurrió en nuestro país es que por vía de la inflación al consumidor, pero también de la inflación en los insumos productivos, el índice de precios al productor se incrementó y finalmente los precios de la energía también se incrementaron. Entonces, estamos viendo también una situación muy importante en nuestro país en materia de diseñar políticas públicas para mitigar esa presión en el precio de la energía. Pero adicionalmente está del otro lado la banca central, ¿no? Que está viendo estas presiones inflacionarias tanto en el consumo como en la producción y está diseñando herramientas de intervención o está jugando con su variable de intervención que es la tasa del Banco Central, la tasa de interés del Banco Central para poder desestimular el consumo, bajar la demanda y bajar las presiones inflacionarias. Entonces también a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en Europa, se están viviendo alzas en la tasa de interés de intervención del Banco Central, alzas de 100, 150 puntos básicos, que son bien importantes, digamos, para lo que estábamos acostumbrados hacía unos meses, y esos incrementos en las tasas también se transmiten al nuevo endeudamiento de las compañías. Como hablábamos hace un rato, la caja es cíclica, ¿no? La caja se tanquea, se gasta, vuelve y se retanquea, se va gastando. Entonces, en la medida en que el crédito se encarece, pues la opción de financiamiento de capital de trabajo de las compañías también se está encareciendo e incluso las obligaciones anteriores que estaban atadas a tasa variable y no a tasa fija también generan un incremento. Entonces, sí estamos viendo, digamos, un fenómeno de encarecimiento de las fuentes de crédito que va muy de la mano con la intervención de los bancos centrales y el incremento de las tasas de interés, que a su vez obedece a la inflación, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, que en últimas viene de esta tensión entre Rusia y Ucrania, que ha generado, digamos, una desarticulación completa en los mercados de alimentos y evidentemente en los mercados de insumos agrícolas, que mantienen al alza la inflación de alimentos y en consecuencia la inflación total en nuestros países. Y el riesgo aquí de crédito, para ir al punto que nos interesa, Chemas, pues se exacerba, ¿no? Porque ante la necesidad de generar mayores ventas para cubrir las obligaciones ya adquiridas cuando están en tasa variable o de acceder a crédito nuevo más caro, pues evidentemente lo que ocurre es que las probabilidades de default no se mantienen constantes, se elevan un poco. Entonces la pregunta es hasta cuándo se van a elevar y cuál va a ser, digamos, esa forma de aterrizaje de la economía para evitar que se recaliente. Y esa es la tensión que hay en este momento. Si las intervenciones del Banco Central están siendo muy aceleradas y están poniendo un freno de mano y una parada en seco en la economía, o si se puede hacer de forma más gradual, de forma tal que la economía va a poder ir aterrizando de forma más suave a su nivel de crecimiento equilibrio. Raúl, siempre se dice que las instituciones de garantía, estamos hablando contigo pues porque eres una autoridad en este sentido, esas instituciones llevan a cabo un papel contracíclico esencial, lo hemos visto con la pandemia, para el sostenimiento sobre todo de las pymes, que al final, tú lo comentabas antes, ¿no? Son las que sustentan las economías de los países. ¿Crees que van a jugar un papel también clave en esta, vamos a decir, cola de crisis? Porque al final la pandemia ha sido una crisis que no habíamos vivido con anterioridad y estamos, pues eso, atravesando otra plagada de incertidumbres, quizás no de la manera que fue aquella de hace 2 años, que ha venido coleando, ¿no? Pero no sé si tú crees que las instituciones de garantía van a jugar ese papel clave también ahora. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo te diría que evidentemente lo que estamos viviendo, más allá, digamos, de poner el detonante único y exclusivamente en la guerra Rusia-Ucrania, esto es efectivamente la expansión monetaria, o sea, el fenómeno inflacionario que estamos viviendo, ha durado más de lo que pensábamos por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero el detonante es la expansión monetaria, la expansión cuantitativa que hubo de manera extraordinaria por todos los bancos centrales para mantener la liquidez, ¿no? Y pues los que estudiamos economía hace unos años nos acordaremos claramente de la ecuación cuantitativa del dinero. Y la ecuación cuantitativa del dinero nos mostraba claramente que cuando la cantidad de dinero de circulante en la economía se incrementaba y no había un ajuste inmediato en producción, pues la variable de ajuste era precios. Lo que pasa es que es cuestión de tiempo. Y estamos viviendo justamente esa situación, ¿no? Esa situación. Ahora, lo que pasa es que el ajuste ha sido más lento por la crisis de los contenedores, por los problemas, digamos, de suministro de insumos agropecuarios y por los problemas, digamos, también el suministro de
de cereales, siendo Rusia y Ucrania fuente fundamental. Entonces, evidentemente estamos viendo, yo no diría el coletazo Chemas, porque yo creo que esta es la consecuencia natural de ese fenómeno expansionista que vivimos. Yo creo que tener la expectativa de sacarla, entre comillas, gratis, es decir, que se haga semejante expansión cuantitativa, que las tasas de quiebra de las empresas sean bajas y que la siniestralidad de la cartera no esté en niveles exacerbados, pues eso no iba a pasar, ¿cierto? O sea, por algún lado tenía que cerrarse la ecuación, y la ecuación evidentemente está cerrando por el lado de precios. Y en ese contexto, los fondos de garantías, en el contexto, digamos, de un fenómeno, por ejemplo, de estanflación, donde nuevamente pues, se desacelera la economía, los fondos de garantías cumplen un rol muy importante. Ahí lo clave es poder determinar hasta qué nivel se puede seguir endeudando a las compañías. Porque lo que sí es cierto es que en periodo de pandemia hubo una digamos, exacerbación, se exacerbaron los límites de endeudamiento de las empresas, se llegaron a los topes, ¿no? Y lo que no se imaginaba es que íbamos a tener un oxígeno para poder, digamos, volver a tomar aire, llevar esos niveles de endeudamiento a situaciones pre-pandemia y pues prepararnos para el siguiente ciclo, ¿no? Pero el siguiente ciclo recesivo ya es muy inmediato, ¿no? Ya se está hablando, digamos, de fenómenos de recesión para el año 2023. Entonces, y ya la situación de endeudamiento de las compañías no es la del 2019. Es una situación de endeudamiento muchísimo más alta. Entonces yo creo que sí está llamado los fondos de garantías a cumplir evidentemente ese rol contracíclico para poder mantener nuevamente ese activo tan valioso de las compañías que es la caja a flote, pero también es muy importante que las medidas prudenciales en materia de administración de riesgo de crédito se mantengan para que el instrumento de las garantías siga desempeñando su rol, es decir, para que no se vaya a agotar por vía de un manejo poco prudencial del riesgo de crédito. La digitalización, hablábamos antes de ello, directamente lo comentabas tú, Raúl, la sostenibilidad o sustentabilidad, como dicen por allá, la economía circular, son ideas que hace no mucho tiempo no se empleaban en el contexto empresarial y que no sé si estás de acuerdo conmigo. Le iba a preguntar si son el futuro, pero yo creo que son ya el presente, ¿verdad? Sí, yo creo que definitivamente lo que se ve el sistema financiero es un instrumento muy importante para poder hacer asignación eficiente de recursos. Tiene muy buena, a pesar de que tiene información asimétrica, tiene la mejor información disponible para poder saber dónde los modelos de negocio son exitosos y dónde evidentemente hay capacidad de repago por parte de los deudores. Y el hecho de que el sistema financiero ya haya internalizado la necesidad de originar, por ejemplo, créditos verdes, o que esté buscando financiación a través de emisiones de bonos para poder tener recursos frescos para en emisión de bonos sociales, por ejemplo, para poder llevar crédito a mujeres madres cabeza de familia o mujeres microempresarias, pues hace toda la diferencia, porque lo que está señalando es que efectivamente a través de los instrumentos de financiación se pueden incentivar las actividades, bien sean actividades sostenibles o reconversión tecnológica para ser más amigables con el ambiente, o los segmentos poblacionales, como el caso de género que acabo de mencionar, con el propósito de poder hacer más sostenible nuestras economías. Entonces, evidentemente, hay una discusión internacional muy fuerte sobre los estándares ESG, si efectivamente están cumpliendo su rol o no, pero más allá, digamos, del instrumento y de los defectos que existen, como el greenwashing, que es una práctica, digamos, internacional de algunas compañías que tratan, digamos, de lavar su cara con emisiones verdes, el tema de fondo es que la discusión ya está y que los instrumentos de financiación puestos al servicio de la sostenibilidad social, ambiental y a las mejores estructuras de gobernanza están pensados. Ahora, lo que hay que hacer es, o el siguiente paso, es evolucionar para que esos instrumentos tengan mayor credibilidad y envíen las señales correctas para que los inversionistas puedan tomar sus decisiones. Ahora, ¿cuál es el rol de los fondos de garantías? Yo creo que una de las lecciones que nos dejó la pandemia fue innovar y salir del mercado intermediado, el mercado bancario, de las garantías en el mercado bancario a otros mercados, como el mercado público de valores, donde se realizan emisiones de bonos, bien sea emisiones de bonos de empresas medianas o grandes, o emisiones de pequeñas empresas a través de plataformas de crowdfunding, que lo hicimos en Colombia. Y esto tiene una potencia muy importante porque a la hora de ser garante de una emisión de un bono, por ejemplo, se pueden diseñar las condiciones de la garantía para esa emisión. Por ejemplo, que tenga estándares ESG o que sean emisiones encaminadas a financiar poblaciones vulnerables, ¿cierto?
Entonces, desde esa perspectiva yo quisiera decirte, Chema, que evidentemente las garantías cumplen un rol fundamental, porque si parte del riesgo de crédito que se absorbe por parte de entidades de riesgo AAA como el Fondo Nacional de Garantías en Colombia, como muchos de los fondos de Iberoamérica, permiten darle tranquilidad a la inversionista, si ese sello se le pone a emisiones que van de la mano con estos principios básicos y fundamentales de desarrollo sostenible, pues la potencia de poder canalizar recursos de inversión frescos a proyectos que sean de desarrollo sostenible va a ser maximizada. Entonces yo sí creo que hay un rol muy clave por parte de los fondos de garantías para evolucionar a garantizar en otros mercados con este tipo de estándares. Raúl, vamos a ir finalizando, pero no quería dejar de plantearte dos cuestiones, porque usted ha presidido la Red Iberoamericana de Garantías por un tiempo y sí me gustaría que en este podcast pues, pusiéramos en valor lo que hace. ¿Qué cree usted que es el elemento esencial que digamos, podemos atesorar en Regar o que se puede considerar que desempeña esta institución? Chemas, mil gracias por esa pregunta. Para mí fue un honor haber presidido la Red Iberoamericana de Garantías durante el periodo que estuve en el Fondo Nacional de Garantías por una razón, y es que es una red completamente diversa. Y yo creo que la generación de riqueza y de valor está justamente en la diversidad. Tenemos organizaciones que, a pesar de tener un producto relativamente simétrico, tienen visiones distintas y aproximaciones distintas. Y el foro de la Red Iberoamericana de Garantías funge como un escenario para intercambiar buenas prácticas y también lo que no funcionó, ¿no? Es decir, ojo que esa piedra está en el camino, no te tropieces con ella. Te va mejor si lo haces por este lado. Esta es la experiencia positiva, esta es la experiencia negativa. Eso es un valor muy, muy importante. Y también está en un momento histórico muy fundamental Regar, porque está justamente diseñando la Regar del futuro, para que no solamente los afiliados que en este momento están se sientan cómodos con la organización y puedan intercambiar adecuadamente sus buenas prácticas, sino para que pueda haber nuevas organizaciones que se vinculen a la red iberoamericana para enriquecer justamente esta diversidad. Eso es un primer punto muy fundamental. La diversidad es el factor fundamental de creación de valor de la red. Y el segundo tiene que ver con los vasos comunicantes que se realizan con la banca multilateral. Le hace el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, en fin, que de una u otra manera están muy encaminados también a diseñar instrumentos para mejorar, por ejemplo, las estructuras de gobierno corporativo ya de cada uno de los fondos de garantías, para fortalecer las áreas de administración de riesgos. El pricing en nuestras entidades de garantías es digamos, como la joya de la corona, por decirlo de una manera. Si el pricing queda con defectos, asumimos riesgos patrimoniales que pueden llevar a la quiebra a nuestras organizaciones. Pero si el pricing queda con excesos, estaríamos trasladándole un sobrecosto a los empresarios que queremos apoyar. Entonces, tener metodologías de administración de riesgos para leer adecuadamente de forma prospectiva y no de forma, digamos, retroactiva, el riesgo es fundamental, y la Red Iberoamericana de Garantías está trabajando justamente en llevar las mejores prácticas a esos esquemas de administración de riesgos para poder hacer ese pricing lo más cercano posible a esa pérdida esperada prospectiva, no retroactiva, de forma tal que podamos cobrar lo justo y no generar defectos patrimoniales. Y finalmente, el otro elemento fundamental es el intercambio de la frontera de conocimiento. Yo creo que hay un tema muy fundamental, ahora que hablabas de sostenibilidad, y es el impacto del cambio climático en el riesgo de crédito. Y evidentemente, si hay impacto del cambio climático en el riesgo de crédito, hay impacto del cambio climático sobre nuestros patrimonios de los fondos de garantías. Y así como ese, hay varios temas que se están discutiendo en la frontera, y yo creo que es menester que nuestra Red Iberoamericana de Garantías los aborde para que diseñemos metodologías que sean adaptables a las realidades de cada uno de los países, para poder incorporar este tipo de realidades que van a tener con seguridad un efecto en no solamente en nuestro patrimonio, sino en la necesidad de diseñar instrumentos novedosos para poder garantizar créditos en áreas geográficas, por ejemplo, que tengan vulnerabilidad climática. Allá tenemos que llegar con nuestros instrumentos y con este intercambio de conocimiento de frontera que se hace en la Red Iberoamericana de Garantías. Muy bien, Raúl, pues la otra pregunta ya me la has contestado, o sea que no tengo que planteártela. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a Compromiso Iberaval. Hemos aprendido, ya indiqué que uno de tus fuertes es la docencia, el explicar todo muy claro, y tengo que agradecerte que realmente pues hayas dedicado este tiempo a nuestro podcast.
La verdad es que ha sido un placer coincidir contigo, tanto en Regar como en esta circunstancia, digamos. Y bueno, la puerta Iberal, como siempre, la tienes abierta para aprender de ti y para que nosotros aprendamos de ti también, ¿eh? Muchísimas gracias. Además, muy generoso y muchas gracias por la invitación y bueno, que se repita, muy atento a lo que podamos colaborar desde acá. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Chao. Compromiso Iberaval. Pablo Pombo es historia viva del mundo de las sociedades de garantía. Cordobés, aunque natural de Jerez de la Frontera, fue fundador de la Asociación Europea de Sociedades de Garantía, AECM, de la que fue presidente y ha ocupado hasta hace un año el cargo de secretario técnico de la Red Iberoamericana de Garantías, REGAR. Pombo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, tiene una dilatadísima trayectoria en el diseño, implementación y gestión de esquemas de garantía de crédito para pymes y también fue presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía, CESGAR, y ha formado parte del Consejo de Administración de la Compañía Española de Reafianzamiento. Nos acompaña por su enorme conocimiento del mundo de las garantías iberoamericanas a solo unos días de que tenga lugar el Foro de El Salvador 2022, por fin de manera presencial. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de poder hablar del Foro Iberoamericano, que concretamente creo que es el 25 este año, presencial, además presencial después de los años, de 2 años y medio de pandemia, pues muy ilusionado con recuperar este evento de forma presencial y poder saludar a todos los colegas de Iberoamérica y de América Latina en particular. Los sistemas de garantía, Pablo, en la reactivación económica y las apuestas hacia el futuro de las micropymes es el título elegido para esta, como decías tú, 25ª edición del foro. Yo no sé qué podemos esperar del mismo. Bueno, en estos años de pandemia, en primer lugar, la cobertura de garantía se ha demostrado como un instrumento universal de sostenibilidad y de resiliencia de empresas que han tenido que soportar estas condiciones tan adversas. Y la cobertura de garantía sin duda ha sido el instrumento a nivel de los programas y las políticas de Estado. Si no hubiera habido garantía del Estado y de los sistemas de garantía, pues es inimaginable que hubiera podido pasar. Este foro viene a constatar la realidad de los esquemas de garantía, y no solamente la cobertura, sino los esquemas de garantía que al final son los que instrumentalizan esta cobertura. Y no solamente se ha demostrado la fortaleza de esta cobertura a través de los programas estatales, sino que los sistemas de garantía que han tenido más fortaleza, están más desarrollados, han colaborado de forma muy importante a todo este proceso de anticíclico o de actuación anticíclica para superar esta crisis tan importante que ha sufrido toda la humanidad. Siempre se habla de oportunidades que se abren durante las crisis. Sin embargo, yo no sé si estás de acuerdo, Pablo, estamos en un contexto complicado, no sé si inédito, pero por lo menos complicado sí. ¿Alguien con tu experiencia qué espera de los próximos meses? Bueno, es que yo ya llevo, me parece que con esta deben ser pues 6 por lo menos. Posiblemente esta sea la 7ª crisis a nivel internacional en lo que llevo de recorrido en la vida, ¿no? Y concretamente pues posiblemente el 80% de estas crisis me hayan afectado en el entorno profesional de las garantías. Entonces esta crisis es muy especial, es muy particular, es muy intensa, con digamos, que hay unas incertidumbres tremendamente altas, y la verdad es que aquí predecir o hacer vaticinios no es fácil y es bastante complicado, pero la realidad es que
se demuestra que hay una necesidad de solventar imperiosa las situaciones, de que a nivel de gobiernos y de estados se está reaccionando y que todas las instituciones multilaterales y nacionales responden a estas situaciones y la verdad es que esa de alguna forma es la fortaleza de la sociedad, la capacidad que tiene para poder responder a estas situaciones. Es difícil hacer un pronóstico, pero la realidad es que ahora mismo las instituciones están sirviendo para de alguna forma aportar soluciones y por otro lado dotar de resiliencia a las empresas y a la sociedad. Evidentemente estas palabras pues no le quitan todo el realismo, toda la fuerza que ahora mismo tiene de incertidumbre la situación actual, ¿no? Iberaval, Pablo, fue parte fundadora de Regar en unas jornadas que tuvieron lugar en Valladolid y Burgos. Usted estuvo en aquellos momentos, o tú estuviste en aquellos momentos. ¿Qué recuerdos tenemos de aquel momento? Bueno, pues realmente fue como todo lo que empieza. Primero es juntarse un grupo de personas, concretamente representando instituciones de garantías o de programas de garantía a través de instituciones estatales. Y en primer lugar, pues fue eso, una reunión de personas, de instituciones que se juntan, que se conocen, que empiezan a generar sinergias y a generar la ilusión de poder compartir cosas y que no se acabe solamente en unas jornadas. Quizás esos recuerdos son los más impactantes y lo que uno no pudo nunca imaginar es que esa ilusión al final iba a ser la realidad de Regar al cabo de los tiempos y al cabo de los años, y que muchas de esas ilusiones, de muchas de esas relaciones iniciales entre personas, pues al final iban a desembocar en verdaderas relaciones de amistad y verdaderas relaciones de intercambio, de información, de experiencias, de conocimiento, sobre todo de conocimiento en los sistemas de garantía. Y esto ha demostrado que la capacidad de compartir cosas realmente lo que hace es sumar y generar fortalezas para todos. Y esa es la realidad de Regar. Me remito a la pregunta: ¿qué se sentía en aquellos momentos? Pues una enorme ilusión y de encontrar algunos caminos comunes y de recorrer pues nuestras experiencias y transmitirlas. Y al final pues eso es lo que Regar es lo que ha quedado de todo aquello, ni más ni menos. Desde hace un año el Foro de Regar, que como decimos vuelve a ser presencial, cuenta con un premio con varias categorías que llevan el nombre de Pablo Pombo. Imagino que eso sobre todo es una alegría para alguien que ha dedicado tanto tiempo, tantos años y tantos esfuerzos al sector de las garantías, ¿verdad? Pues la verdad es que es un poco abrumador, porque evidentemente el que un reconocimiento pues, lleve tu nombre te da pues una responsabilidad y te abruma, porque eso significa que hay muchas personas que de alguna forma han entendido que detrás de todo esto ha habido un trabajo, que detrás de esto ha habido una trayectoria profesional, que ha habido realmente una dedicación honesta, con generosidad, de transmitir y de divulgar conocimiento. Y sobre todo lo que uno siente es pues mucho agradecimiento. Y la verdad es que también lo que te dan son muchas ganas de corresponder a todos por esta iniciativa. Y para mí es tan importante que nunca podré seguramente corresponder con mi agradecimiento a tanta generosidad y a tanto reconocimiento. Pablo, vamos finalizando, un par de preguntas nada más. Sustentabilidad, transformación digital, ¿cuáles son, a tu juicio, los mayores retos de las pequeñas y medianas empresas en este momento? ¿Estos dos o crees que hay más?
Bueno, fundamentalmente estos dos, con eso ya sería suficiente como objetivo, ¿no? Pero sí está claro que estos dos retos son importantísimos de cara al futuro. Y además sin ellos, si no se consigue, difícilmente lo habrá para muchas empresas. Y en esto los sistemas de garantía van a estar y tienen que estar, indudablemente. Y adaptarse a estos nuevos tiempos y entender que estos objetivos van a demandar pues soluciones también creativas y nuevas de los sistemas de garantía. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Nos veremos en ese foro, espero. Sí, Y bueno, pues que sean muchos foros más, ¿verdad? esperemos. Pues muy bien, encantado de poderte ver de nuevo, y no solamente a través de esta pantalla, sino físicamente. Y que, bueno, desearos que como organizadores que este foro, pues, de Regar y por parte de Bandesal, que es el organizador local, pues sea todo un éxito. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Compromiso Iberaval. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido internacional. Ha sido un placer que hayáis estado a nuestro lado en este podcast, en el recorrido de este segundo episodio de la segunda temporada de Compromiso Iberaval. Soy Chema Sánchez y si Dios quiere el próximo mes estaremos aquí de nuevo con nuestro Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.